Muy buenos días, nos reunimos de nuevo desde las instalaciones de la iglesia. Es el segundo culto que hacemos otra vez aquí, después de esta fase de desescalada en la que ya empezamos a poder tener los cultos aquí. Aún nos quedará uno más de esta manera la semana que viene y ya regresaremos el 7 de junio a hacer el culto el domingo a las 11 de la mañana con las puertas abiertas y con menos restricciones. Así que estamos agradecidos al Señor de ir viendo cómo cada día más vamos avanzando en la posibilidad de volver más o menos a la normalidad que teníamos y podernos ver los unos a los otros y poder compartir este tiempo juntos. Es un día especial, es un día en el que nos reunimos para alabar al Señor, para aprender de su palabra, para meditar en ella y para compartir este tiempo. Y me gustaría, antes de dar paso al grupo, leer unas palabras que siempre me evocan a acercarnos a la presencia de Dios y a conectar, a sintonizar el dial con la alabanza y con todo lo que queremos expresar con nuestros corazones, con nuestras voces al Señor por lo que es y por lo que ha hecho. Dice el Salmo 100: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. El Señor es bueno, su amor es inagotable, su fidelidad continúa generación a generación. Razones más que suficientes para ponernos delante de Él en este momento y con el grupo de alabanza tener un tiempo de alabanza y adoración a Él. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, pues vamos a empezar con dos canciones rápidas. Y os invito a que, bueno, aquí somos poquitos, pero tanto los que estamos aquí como en vuestra casa también, que vamos a alabar al Señor, a cantarle. Y vamos a empezar con una canción recordando su perfecto amor, su gran amor y sobre todo que, aun siendo pecadores, Él murió en esa cruz y somos salvos por gracia. O sea, sin merecerlo, Él murió por cada uno de nosotros, así que, ¿cómo no vamos a cantar estas canciones dedicándoselas a Él?
Vamos a acabar con una última canción, donde, bueno, en esta iglesia de tradición siempre hacemos que los hombres me seguís a mí, las mujeres a Judith. Vamos a cantar una canción que para mí es preciosa y se titula Desde el fondo del mar. Del más hondo abismo, te alabaré.
toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, desde el fondo del mar. Amén. Muy bien, pues buenos días de nuevo, después de este tiempo de alabanza, que la verdad es que cambia mucho hacer una predicación solo en casa y compartirla con toda la buena intención, con todas las ganas de bendecir, con todas las ganas de que sea útil para la iglesia y para todas las personas que nos están viendo a través de YouTube. Pero cuando estamos aquí y escuchamos estas voces y podemos cantar juntos, en realidad estas canciones son oraciones cantadas. Estamos, yo digo, un palmito más cerca del cielo, ¿verdad? Un poquito más cerca del Señor. Estamos conectando, que es lo que pretende esta alabanza, que nos pongamos en sintonía con el Señor. Y ahora vamos a su palabra, vamos a meditar en ella. Es a lo largo de la historia, siempre que ha habido momentos de crisis para la Iglesia ha vuelto a las raíces, ha vuelto de nuevo o ha necesitado volver de nuevo a buscar en las Escrituras los inicios de la Iglesia, para no perder de vista la misión, para no perder de vista el rumbo, para no perder de vista aquello por lo cual existimos. No somos un club social, no nos juntamos para darnos palmaditas en la espalda y sentirnos bien nosotros mismos con lo que hacemos. No somos un club en el cual pagamos una membresía, pagamos una cuota como en el gimnasio que nos da ciertos derechos y privilegios. Somos una asamblea, una reunión, un grupo de creyentes. Creemos en Jesucristo, creemos en su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros y creemos que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña todo aquello que Dios quiere que sepamos para conducirnos por sus caminos. Y ahí están los inicios de la Iglesia. Y ahí vamos a meditar hoy. Vamos a meditar en un acontecimiento que tiene cierta continuidad con lo que vimos la semana pasada acerca de Pedro y las 3 veces que negó al Señor. Y si no lo has visto, pues puedes buscar el vídeo en nuestro canal, ahí está. La semana pasada hablábamos acerca de cómo Pedro, con su personalidad, con su soberbia, con su fuerza, con su ímpetu, con su pronto, había tenido una línea a lo largo de los 3 años que había permanecido con Jesús, que le había hecho pues, tener cierta fama, ¿no? Y bien merecida. Era un tío echado para adelante, ¿no? Tío que no se amedrentaba con nada, y a veces ese ímpetu y esa fuerza que tenía, pues le hacía meter la pata y meterla bastante. Y vimos algunas de las circunstancias. La más llamativa es la que veíamos, era esas 3 veces que en la noche en la que Jesús fue arrestado, él negó conocer a Jesús.
Y además es que Jesús le había avisado que eso iba a pasar. Entonces, eso supone un antes y un después en la vida de Pedro. Pedro no es la misma persona después de ese acontecimiento, y lo veíamos la semana pasada y vamos a seguir viéndolo hoy. Cuando Pedro se encuentra de nuevo con Jesús después de que éste ha resucitado, Jesús le hace 3 preguntas. La misma pregunta 3 veces. ¿Pedro, me amas? Y Pedro contesta las 3 veces, claro que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, cuida de las personas. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, cuida de la gente. Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra de Dios que él se entristece en ese momento y le dice, tú sabes lo que hay en mi corazón y sabes que te amo. Esas 3 preguntas borran las 3 negaciones de Pedro. Es como decirle, mira, esto está superado. Tenía que pasar y pasó. Somos personas, nos equivocamos y tenías que aprender que no va a ser por tus propias fuerzas, que no es lo que tú eres capaz de hacer, lo valiente que te crees, lo fuerte que te crees, lo poderoso que te crees, incluso habiendo estado 3 años al lado de Jesús, sino que en ese momento vas a aprender la humildad y vas a tener que bajar y vas a tener que cambiar. Y nos damos cuenta cuando leemos Hechos de los Apóstoles que el Pedro que nos encontramos aquí parece una persona totalmente diferente al Pedro de los Evangelios. Nos encontramos a un Pedro totalmente distinto. Totalmente distinto. Y vamos a ver cómo ese encuentro, ese encuentro con Jesús, porque ahí sucede el verdadero encuentro de Pedro con Jesús. Pedro en los 3 años que estuvo con Jesús aprendió, experimentó, vivió muchas cosas, pero el punto de inflexión en su vida sucede en ese momento, en el momento de la negación y cuando se encuentra de nuevo con Jesús y Jesús le pregunta las 3 veces si le ama. Ahí se produce el crack en la vida de Pedro y Pedro se convierte en otra persona. Después del encuentro y de la llegada del Espíritu Santo, después de ese encuentro con Jesús y la llegada del Espíritu Santo, Pedro es un hombre totalmente diferente. Pedro es capaz de entender, el Espíritu Santo le da luz, le abre los ojos y comprende todo aquello que Jesús le había dicho que tenía que hacer y que iba a suceder y que le repitió en esas 3 preguntas. Cuida de las personas, cuida, apacienta mis ovejas. Pedro se convirtió en un hombre capaz de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. De tal modo que nos encontramos que en los capítulos 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles, Pedro va a tener una experiencia junto a Juan que le va a poner ya en su verdadera posición con respecto al ministerio que el Señor le da. Dice que se encuentran llegando al templo con un mendigo, con una persona allí que estaba inválido, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, y entonces este hombre vivía de las limosnas de los demás. No tenía ni seguridad social, ni tenía ningún tipo de subsidio, ni de ayuda del Estado, para nada. Estamos hablando de hace 2000 años. Jerusalén, la puerta del templo, vivía de la limosna que la gente le daba. Y estaba esperando que estos le dieran una limosna. Sin embargo, dice el versículo 4 del capítulo 3 de Hechos, que Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿A quién nos recuerda esto? A Jesús. Jesús también le dijo a un hombre, levántate y anda. Pedro hace exactamente aquello que le ha pedido el Señor. Ve donde yo he ido, haz lo que yo he hecho. Lo que yo te he enseñado, eso es lo que tienes que hacer. Y a la primera oportunidad que se encuentra Pedro, ¿qué es lo que hace? Repite el mismo milagro que Jesús ya había hecho antes. Y le dice a ese mendigo inválido,
levántate y camina. Dice el versículo 10 que todo el mundo se dio cuenta de que el hombre que estaba allí gritando y alborotando, porque claro, cuando a uno que ha estado ahí lisiado en la puerta del templo, viviendo de las limosnas de los demás, le dicen levántate y anda, y puede andar, y ve que no es que ha visto un milagro, es que él es el milagro. Entonces, ¿qué puede hacer? Alborotar, gritar, saltar. No sé cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros, pero seguro que con una alegría desbordante estaba expresando todo lo que había sucedido en ese momento. Entonces la gente se acerca, y la gente se acerca y se acumula allí, y Pedro ve una oportunidad. Dice el versículo 12 del capítulo 3, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pedro dijo, esta es mi oportunidad de hablarles de Jesús. Y Pedro desarrolla desde el versículo 12 del capítulo 3 hasta el último versículo, hasta el 26, uno de los sermones, de los mensajes más claros y concisos evangelísticos que vamos a encontrar en la Biblia, aparte de los que Jesús hizo. Con una claridad, con una elocuencia imposible para el Pedro de los Evangelios. El Pedro de los Evangelios no hablaba así, el Pedro de los Evangelios actuaba. Y además actuaba sin pensar mucho. O sea, lo que por la cabeza pasaban pocas cosas. Él ya, el ímpetu le llevaba a hacer. Recordamos alguna de las cosas que decíamos el otro día. Jesús camina sobre las aguas y dice, llámame que voy. Y da 3 pasos y ya se da cuenta dónde está y se viene abajo y se hunde. Jesús lava los pies a los discípulos y dice, tú a mí no me lavas nada. Y le explica el Señor, es que si no te lavo no hay sitio para ti en el equipo. Y hasta la cabeza, todo eran impulsos. La misma noche de Getsemaní, antes de negar al Señor, ¿qué nos cuenta Juan que hizo Pedro? En cuanto vinieron a arrestar a Jesús, sacó una espada y herir en una oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús, porque tenía ese ímpetu. Y sin embargo ahí, cuando se monta todo este revuelo, Pedro es capaz de articular un discurso y un sermón que va a transformar las vidas de miles de personas. Nos va a decir este texto que 5.000 personas que estaban allí en el templo, recordad que era un espacio grande, que era un espacio donde venían los judíos a adorar, a celebrar, donde Pedro y Juan habían ido también a celebrar, escucharon el sermón de Pedro y dice que 5.000 hombres, más mujeres y niños, aceptaron ese día el mensaje del Evangelio, aceptaron a Jesús en su corazón. Eso era impensable para el Pedro de los Evangelios, para el Pedro de antes de esas negaciones, para el Pedro que se encuentra con Jesús cara a cara. Así que en esta oportunidad Pedro hace un discurso increíble. A todo esto se monta un revuelo alrededor del templo. ¿Y qué ocurre? Que envían los sacerdotes a averiguar qué pasa y atrapan y apresan, detienen a Pedro y a Juan. Yo pondría, si lo trajéramos ahí, por escándalo público. Un escándalo público, la han liado en la puerta del templo y estos hay que quitarlos de en medio, que nos van a estropear un poquito lo que tenemos aquí montado. Así que dice Hechos 4, a partir del versículo 13, que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Primero el valor. ¿Por qué? Porque hace 4 días, por lo mismo, habían matado a Jesús. Y ellos no creían en esa resurrección, aunque Pedro y Juan sí. Pero entonces se sorprendieron. O sea, acabamos de matar a su maestro, a su líder, y estos vuelven aquí a hacer lo mismo. Hay algo que no se han enterado. Pero además veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. El poder del Espíritu Santo, la transformación que había tenido el encuentro con Jesús cara a cara, les hacía sorprender a los demás. Se veía, y se veía claramente. También los identificaron con los hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado
que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sanado, no hubo nada que el concilio pudiera hacer. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala y consultaron entre ellos. Claro, una cosa era todo el revuelo que se estaba montando, que si eran seguidores de Jesús, que sorprendidos porque estos eran pescadores y mira cómo está hablando el pescador. Pero claro, todo esto no se puede tapar cuando al que hemos visto aquí día tras día durante años pedir en la puerta del templo está aquí saltando y dando gracias a Dios porque estos le han sanado. Así que de alguna manera tenemos que tapar esto, de alguna manera hay que quitar a estos de en medio. Así que se preguntan, dice el versículo 16 del capítulo 4, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que, para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron nuevamente los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Las evidencias estaban ahí. Las evidencias estaban ahí. El mendigo estaba ahí, de pie, y eso no lo podían negar. No podían negar que era la realidad. Y Pedro y Juan estaban haciendo justo lo que Jesús les había pedido. ¿Qué le había pedido? Cuida, apacienta mis ovejas, cuida de mi pueblo, cuida de las personas. Y eso es lo que acababa de hacer Pedro. No tengo dinero para darte, pero sí te voy a dar lo que te doy. Te doy la libertad. La libertad de ya no ser esclavo de lo que los demás quieran darte para salir adelante. Y ese hombre, en ese momento, de la misma manera que le había sucedido a Pedro tiempo atrás, se encuentra cara a cara con Jesús. ¿Por qué? Porque es a Jesús al que está predicando. Es a Jesús al que está reflejando Pedro en su vida. Es la obra de Dios la que está siguiendo adelante con esa acción. Así que Pedro había visto la oportunidad y no la había dejado pasar. Un montón de gente predispuesta a escuchar la palabra de Dios por lo que acababa de ver. Y Pedro no se calló. ¿Acaso no pensamos que Pedro tendría en mente lo que le acababa de pasar a Jesús? Claro que lo tenía en mente. No se le había olvidado. A Pedro no se le había olvidado que Jesús había muerto hace 4 días por exactamente lo mismo. Por armar un escándalo en Jerusalén, en Israel, predicando a Dios y enfrentándose ¿a quién? Al concilio, a los sacerdotes y a los que estaban enseñándole mal al pueblo qué era y quién era Dios. Con lo cual Pedro sabía que eso tendría consecuencias. No sabía cuáles, pero ¿dónde estaba puesta su mirada? ¿En las consecuencias que podía tener o en lo que Dios le había mandado? En obedecer a Dios. Y además les va a contestar así. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que os obedezcamos a vosotros en lugar de a Él? O sea, ¿le vamos a hacer caso a esta gente antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de confesar lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces el concilio aún los amenazó más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Por más de 40 años. Dice el versículo 4, muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Versículo 4 del capítulo 4. La obediencia de Pedro y Juan al mandato de Jesús dio unos resultados increíbles. Transformaron miles de vidas en un momento. Aquellos que habían matado y habían provocado la muerte de Jesús un poquito de tiempo antes, no fueron capaces de hacerlo esta vez. En esta ocasión no fueron capaces de hacerlo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que si le obedecían le harían cosas aún mayores que Él, Jesús no tuvo nunca un resultado tan grande como este, en cuanto a número. Él directamente. Él preparó a aquellos que iban a tener ese resultado por reflejarle a Él en sus vidas. Y de repente miles de personas en un solo momento, en un día concreto, conocen a Jesús reflejado en la vida de Pedro y de Juan. Es un acontecimiento del inicio de la iglesia espectacular. De repente 5.000 personas y las ciudades no estaban superpobladas como ahora.
Allí había miles de personas que peregrinaban para ir al templo. Y esa gente después iba a volver y iba a iniciar la expansión del Evangelio para conseguir todo que hoy, 2000 años después, nosotros seguimos abriendo iglesias y predicando la palabra de Dios. Este es el texto que os quería compartir hoy. Esta experiencia de Pedro, que nos muestra un Pedro totalmente distinto al Pedro que veíamos en los evangelios. Una persona transformada por medio del Espíritu Santo y transformada por ese encuentro con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿esto qué tiene que ver con nosotros hoy? O sea, este episodio del inicio de la iglesia, este episodio de la vida de Pedro y de Juan, ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia hoy, contigo y conmigo a nivel personal? En primer lugar, yo creo que el encuentro genuino con Dios genera cambios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, de verdad, tu vida no puede ser la misma. Tu vida deja de ser la misma. Tus prioridades, tus miedos, tus anhelos, todo lo que estás deseando en la vida cambia por completo. Pero también cambias tú como persona. Pedro dejó de lado todo ese miedo que tuvo la noche de Getsemaní, en la cual le señalaban con el dedo y le decían: hey, tú eres uno de los que iba con Jesús. Y él, para salvar la vida, mintió y juró, además, que no conocía a Jesús. Este es un Pedro diferente, porque ha tenido ese encuentro genuino con Jesús, porque después de la resurrección, Jesús se puso delante de él y le preguntó esas 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces no nos ha preguntado el Señor a nosotros si le amamos? Muchísimas veces. Cada una de esas veces por las veces que nosotros le hemos fallado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nos equivocamos, el Señor sabe que metemos la pata, el Señor sabe que somos personas normales y corrientes, pero ¿qué? Cogidos de su mano podemos hacer cosas extraordinarias como las hicieron Pedro y Juan. Así que Pedro y Juan respondieron: nosotros vamos a obedeceros a vosotros antes que a Dios, sabiendo lo que Dios quiere. No vamos a callarnos. Nosotros no nos vamos a callar. Y ese cambio espectacular que se produce en la vida de Pedro también se produce en la vida de cada persona que se encuentra con Jesús. Y ya no somos los mismos. Y Jesús ha impactado tu vida, no te puedes callar. Si Jesús ha impactado tu vida, tienes que compartir quién eres. Esta semana estaba viendo a Dani Muñoz en su canal de YouTube hablar un vídeo de preguntas y respuestas. Si no lo habéis visto, buscarlo por ahí. Dani Muñoz tiene un canal en YouTube, es un joven de aquí de nuestra iglesia que acaba de cantar en la alabanza, que estaba respondiendo a preguntas que sus amigos, no sus amigos cristianos, cualquiera de sus amigos les preguntaban. Y uno de ellos, creo recordar que le preguntaba cuándo dejó, si se había avergonzado alguna vez de Jesús, cuándo él empezó a, de una manera clara, decir que era cristiano y demás. Tenéis que ver su respuesta. Dice: no solo no me avergonzaba, sino que alardeaba de ser cristiano. Era esa la palabra, ¿no? No sé si era exacta la palabra, pero tenéis que ver el vídeo. Sino que no solo no lo escondía, sino que además, a la mínima oportunidad, sí soy creyente. Sí, mi vida tiene que ser diferente. Nosotros tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de transformar las vidas que hay a nuestro alrededor si somos capaces de reflejar a Jesús. Pedro y Juan estaban reflejando a Jesús en sus vidas. Y en ese momento transformaron la vida, en primer lugar, del mendigo que estaba allí. Porque hicieron exactamente el mismo milagro que Jesús: levántate y anda. Pero también transformaron la vida de 5.000 hombres, más mujeres y los niños, que después, unos minutos después, escucharon uno de los mejores sermones que Pedro va a decir jamás. Y que tenemos en Hechos capítulo 3 y que tenéis que leerlo con atención porque es una maravilla. Un pescador hablando de esa manera al pueblo y el pueblo conociendo a Jesús por medio de ese testimonio. Así que cuando tenemos ese encuentro genuino con Jesús, nuestras vidas cambian y nosotros somos diferentes y hablamos de otra manera y reflejamos otra cosa. Y como decía San Agustín, hoy voy a salir a predicar y si hace falta hablaré, porque mi vida ya refleja lo que soy. Soy un hijo de Dios, soy un seguidor del Señor. Y si soy un hijo de Dios, no me queda otra opción. Si soy seguidor de Jesús, no me queda otra opción que ir donde fue Jesús, que hacer lo que hizo Jesús. Y Jesús, ¿dónde estuvo? Al lado del necesitado, al lado del pobre, al lado del despreciado, al lado del que estaba solo. Intentó ayudar al prójimo,
Porque lo más importante para el Señor siempre, siempre, siempre han sido las personas. No han sido las formas, no ha sido la liturgia, no ha sido el que nosotros, como somos protestantes evangélicos, salimos aquí en tejanos y con una camiseta en lugar de una sotana y un alzacuellos. No, todo eso no es importante. Lo importante es cómo nosotros somos cuando salimos de la puerta de la iglesia afuera y cómo nosotros nos comportamos con el que nos encontramos afuera. Y si en esas relaciones que tenemos nosotros reflejamos a Jesús. Eso es lo de verdaderamente importante. Todo lo demás no lo es. O por lo menos no lo es tanto. Y esto me lleva al segundo punto. Este texto a nosotros nos enseña que la obediencia a Jesús genera resultados increíbles. Cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor, tenemos que estar dispuestos a esperar resultados increíbles. Si somos capaces de entender que el seguimiento de Jesús es dinámico, el seguimiento de Jesús no quiere decir venir a la iglesia el domingo, alabar, emocionarme, llorar con la alabanza, poner más que el diezmo en la ofrenda y ser el santo más santo en las 2 horas que dura el culto. El verdadero seguimiento de Jesús es ir donde Él fue y hacer lo que Él hizo. Y eso implica movimiento. Y eso implica compromiso. Y eso implica que nosotros nos demos a los demás, como Jesús se dio a los demás. Nosotros no, es muy difícil que cambiemos la vida de todo el mundo. No somos capaces de llegar a solucionarle la vida a todo el mundo, pero estoy seguro de que podemos ayudar a 1, a 2, a 3, y que podemos impactar en la vida de uno, o en la vida de una familia, o en la vida de alguien que pone delante de Dios, que pone Dios delante de nosotros. A veces nos entra la angustia general por ver las imágenes que vemos en la televisión por gente que lo está pasando mal en muchos lugares del mundo, y eso es lícito y legítimo. Pero hay veces que eso no lo podemos solucionar nosotros. Está muy lejos de nuestras posibilidades. A veces podemos hacer pequeños gestos, pero hay otras veces que no podemos hacer mucho más. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor, sin ir tan lejos, que lo está pasando mal. Y en estos momentos ahora vamos a encontrar cada vez más gente que va a estar pasándolo mal, y no solo económicamente, sino también espiritualmente, porque esta situación del coronavirus, de la cuarentena, de la desescalada, nos ha generado una psicosis colectiva y ha generado que muchas personas están sufriendo mucho más de lo que nos creemos por esta realidad. Y nosotros tenemos la oportunidad ahora de, reflejando a Jesús en nuestras vidas, transformar a las personas que hay a nuestro alrededor, y obedeciendo a Jesús, amando al prójimo como nosotros mismos, que esa es la esencia del Evangelio, podremos ver resultados increíbles. Y no hace falta ver resultados increíbles en que 5.000 se conviertan en un día por un discurso nuestro. Al Señor le vale que tú des un abrazo a la persona que lo necesita, una llamada al que lo necesita, que cuides a la persona que tienes cerca, que seas capaz de transformar la vida de una sola persona. Objetivos sencillos, pero que son capaces de transformar una vida, y a veces no sabemos el alcance que tiene la transformación de una vida. ¿Vosotros creéis que esa mañana, cuando Pedro y Juan se levantaron, dijeron: hoy objetivo que se conviertan 5.000? No. Sin embargo, el Señor les puso delante la oportunidad de hacer el bien a uno. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? ¿Qué hicieron ellos dos? Hacer el bien a una persona. Y haciendo el bien a una persona, transformaron la vida de una ciudad. Porque dijo, ¿qué decía el concilio cuando les intentó callar? Todo Jerusalén sabe ya qué ha pasado. Todos saben lo que estos han hecho y todos están alabando a Dios. ¿Cómo vamos a callarles ahora? No puede callar la palabra de Dios, no puede callar el Evangelio. Y el tercer punto ya lo he mencionado. El principal objetivo que tenemos como iglesia, como seguidores de Jesús, son las personas. Lo más importante de todo son las personas. No son los grandes edificios, no son las grandes construcciones, no son los grandes proyectos, no son las grandes liturgias, los grandes conciertos. Todo eso está bien, hasta cierto punto está bien. Pero lo más importante, en aquello que el Señor dijo que se resumía toda la ley y toda la enseñanza de los profetas, en que era: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Las personas primero. Las personas primero.
Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que nosotros salimos ahí fuera a reflejar a Jesús en nuestras vidas, haciendo lo que Jesús haría por las personas que Dios ponga delante de nosotros. Los que sean. A veces es un hermano carnal, a veces es un vecino, a veces es un amigo, incluso un cliente, un jefe, no lo sé. El Señor dice quién y cuándo, y además tú lo sabes, cuando el Señor te pone a alguien delante de ti. Esa es nuestra misión como iglesia. Cada uno que los mensajes que damos, cada predicación, cada culto, tiene que estar orientado, tiene que estar enfocado a Jesús y a lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos manda hacer. Y la misión que nosotros tenemos es intentar que la mayor cantidad de gente tenga la oportunidad de conocer a Jesús de verdad y tenga la oportunidad de elegir. No es nuestra labor convencer a nadie de nada, pero sí que el Señor nos llama a predicar, a compartir la palabra de Dios, y la palabra de Dios se comparte haciendo a Dios visible, haciendo a Jesús visible, haciendo a Jesús real en la vida de otros. Somos esos canales de bendición. Muchas personas no van a tener otra oportunidad de escuchar hablar del verdadero Jesús, no del Jesús que muchas veces muchos creen que conocen por la historia de la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, por las actividades deshonestas de algunos líderes que han hecho realmente barbaridades, dejando el nombre de Dios, el nombre de Jesús por los suelos. No, eso no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús de estos evangelios, el Jesús que vemos reflejado en su palabra, se preocupa de las personas, tanto como para dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros y por cada uno de los que están ahí fuera. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar enfocada, y nuestro objetivo y nuestra misión como iglesia, a ir y transformar las vidas de las personas que hay en nuestra comunidad. Intentar que nuestra comunidad sea un lugar mejor, porque tenemos esos valores que el Señor nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña. Y a fin de cuentas es que nos amemos los unos a los otros, que nos preocupemos los unos a los otros, que no vivamos aislados, ni como iglesia ni como individuos del resto del mundo. Que no tengamos miedo a abrir nuestro corazón y a reflejar lo que somos, porque hay gente que hay fuera que necesita escuchar este mensaje y que necesita abrazar a Dios. Y la única manera posiblemente de abrazar a Dios es abrazarte a ti o abrazarme a mí. Estamos en un momento de la historia diferente. Estamos en un momento de la historia en la cual muchos ahora siguen aislados. Estamos en un momento en el cual llevamos 2 meses y medio, casi 3, en los cuales nos han llevado a vivir en una histeria colectiva en la cual no puedo tocar, no puedo acercarme, no te acerques a mí, no me vayas a contagiar. Y estamos viendo cómo todas estas cosas generan una tensión en el ambiente que parece que ir al mercado a comprarse, ir a la guerra, ¿no? Ya nos armamos de todos los geles, mascarillas, guantes, y que nadie se acerque a mí. Cojo el carro casi como si fuera un tanque de combate y estar dispuesto a ponerlo de separación, de seguridad, para que nadie se me acerque. Estamos en un momento raro, y en un momento en el cual el desconocimiento de lo que va a pasar y cómo va a pasar y cómo vamos a gestionar el futuro genera incertidumbre y genera en muchas personas dolor, tensión, angustia, y tenemos la oportunidad nosotros de calmar ese dolor, de calmar esa angustia, de decir, no pasa nada, todo está debajo del control de Dios. Aunque no lo parezca, aunque no lo sientas así, aunque no lo veas de esta manera, Dios tiene el control. Así que cuando nos acercamos y vemos este primer gran acontecimiento que tiene lugar en Jerusalén, después de Pentecostés, después de la llegada del Espíritu Santo, después de que ya tienen la misión los apóstoles de salir y evangelizar al mundo, eso tiene que ver con nosotros, porque estamos en el inicio de una nueva era, la era post-COVID, y vamos a tener una gran responsabilidad en todo lo que pase ahí fuera. La Iglesia va a ser responsable y la historia nos va a pedir cuentas de cómo hemos reaccionado nosotros a esto.
Y una de las cosas que ha ocurrido en la historia de la Iglesia es que no hemos estado a la altura de acontecimientos históricos, no estuvimos a la altura, o por lo menos la Iglesia dominante en España estuvo, más que a la altura, estuvo en las cloacas cuando llegó la Guerra Civil en España, en la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia no destacó, no hubo una Iglesia ahí presente que se enfrentara a todo lo que estaba pasando y pusiera sentido común, y pusiera amor, y pusiera un punto de inflexión en medio de la sociedad ante todo lo que estaba sucediendo. Y así ha pasado tantas veces en la historia que no hemos estado a la altura como Iglesia, que no podemos dejar pasar esta oportunidad de bendecir a otras personas, de cuidar a otros y de demostrar realmente quién es Jesús. Esta es la gran oportunidad de la Iglesia. Para eso estamos. Decía hace unas semanas en una predicación, pero en una conversación que tenía con Marcos Vidal, con un proyecto que estamos realizando en la editorial, que ¿y si este es el momento por el cual existimos? ¿Y si este es el momento al que nos ha traído el Señor a la Iglesia para marcar la diferencia? ¿Y si en toda nuestra vida no vamos a tener una oportunidad como esta para cambiar el mundo? Otras generaciones vendrán y tendrán sus oportunidades, pero ¿y si esta es nuestra gran oportunidad? No la podemos dejar escapar. Yo, cuando llegue a la presencia del Señor, quiero que el Señor me diga: bien hecho, Juan. Es lo que tenías que hacer. Ir y predicar. Ir y cuidar. Apacienta mis ovejas. Que el Señor nos dé luz y sabiduría para aplicar todas estas cosas en nuestra vida y saber que tienen que ver con nosotros hoy, con la Iglesia de Valls hoy, con la Iglesia universal y con cada uno de nosotros a nivel individual, desde la escalera de casa, desde donde estemos. Somos esa luz en medio de las tinieblas, somos esa sal que está marcando la diferencia. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos guarde y nos muestre su camino en todo momento. Vamos a despedirnos con una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella vemos todas aquellas cosas que tú quieres para tu pueblo en este momento. Gracias, Señor, porque leyendo tu palabra, en el tiempo en el que estamos y en las situaciones en las que estamos, nos damos cuenta de la misión que tenemos por delante, la importancia que tiene y la gran necesidad que hay de que hoy estemos a la altura, compartiendo tu palabra y haciéndote visible allí donde tú nos lleves a cada uno. Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas de una manera ejemplar, de una manera, Señor, en la cual cualquier persona que se cruce con nosotros te vea a ti reflejado en nuestra vida, Señor. Que la Iglesia hoy sea una Iglesia misionera dentro de cada ciudad, dentro de cada lugar, y seamos capaces de transformar nuestra sociedad con pequeños gestos, como un abrazo, como una llamada, como consolar al que está sufriendo, como tantas y tantas cosas que podemos hacer para hacerte visible. Que, Señor, anhelamos estar a la altura de lo que tú deseas de nosotros. Cuídanos y guárdanos, Señor, y bendícenos en todo momento. Amén. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo, no veis, pero ya hay una pequeña cantidad de hermanos que están viniendo a los cultos y poco a poco ya estamos llegando a la normalidad, así que el Señor os bendiga y nos vemos el domingo que viene.